Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Aquí estamos en Estación Central, aquí frente al nudo de comunicaciones de la capital está la universidad y está nuestra radio, nuestro canal. Pero también nos puede seguir porque tenemos mucho más que eso, los medios USACH, diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y por supuesto todas las redes sociales. Somos Línea 1, pero hoy día vamos a hacer una pequeña variante porque Daniela no se sentía bien y la va a reemplazar don Gonzalo Espinosa. Muy buenos días, Alejandro. Feliz de estar acá. Saludos a Daniela, que se recupere pronto para que vuelva mañana. Sí, el calor y todo eso, un poquito jaqueca, dijo, pero está bien, no es una cosa grave. Bueno, vamos con el tiempo, como es habitual a esta hora. ¿Cómo estará? Ayer tuvo un día de verano pasable. Pasable, sí. Igual en la noche hizo bastante calor. Ahora tenemos 17 grados actualmente. Así que está calurosa la mañana. Y durante el día va a estar soleado y las temperaturas van a oscilar entre, los 20 y los 28 grados. Y las temperaturas en la noche van a estar cercanas a los 21 grados, así que bastante caluroso, Alejandro. Día caluroso, fin de semana. Tenemos algunas cositas así como para uno irse preparando y viendo si va a ser un fin de semana. Tenemos el pronóstico del tiempo acá actualizado que podemos ver rápidamente. Los siguientes días, por ejemplo, mañana van a haber 31 grados de máxima y el sábado también 30, domingo 28. Así que va a estar similar a cómo está hoy día. Sí. Y dice que el lunes pueden haber unos poquitos chubascos. Lluvia de verano, pero son una gotita nomás. Una cosita para que los periodistas tengan algo de que hablar en verano. Oiga, tránsito, ¿tenemos algo ahí del metro normal? Tenemos acá en Transporte Informa, ahora a las 7:30 de la mañana, dice: restricción de pista izquierda en vía local de Américo Vespucio al poniente, a la altura de General Velázquez, debido a que se produjo una colisión de dos vehículos. Asistencia en ruta en el lugar, así que ahí en Américo Vespucio al poniente, a la altura de General Velázquez, para que la gente esté atenta. Hay semáforos apagados también, se indica acá a las 7:10 de la mañana en Avenida Pajaritos con Argentina, esto es en Maipú, La Dehesa con vía panorámica en Lo Barnechea y Alameda con Hermanos Arellano en Estación Central, acá mismo donde estamos ubicados en USACH. Hermanos Arellano por lo de Colo-Colo, ¿no? Puede ser. Puede ser o es así, certeza periodística. No tengo la certeza, la verdad, Alejandro, de esa información. Bueno, usted quiere rapidez o precisión, me dice, ¿no? Exacto. Contestó rápido, está bien, salvo. Bueno, tenemos pregunta del día porque la coyuntura está centrada todavía en el nombramiento del gabinete del presidente electo José Antonio Kast y algunas designaciones, que han despertado algún ruido. ¿Cuál es la pregunta del día, Gonza? Bueno, surgen críticas a la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer por su postura conservadora. Recordemos que ella es evangélica, también ha manifestado algunas posturas de índole homofóbicas y también antiaborto. Y le preguntamos a la gente qué le parece esta situación. Y el Ministerio de la Mujer, que ella pensaba que se podía fusionar. ¿Ah, sí? Ah, claro, ella decía, quería fusionar el Ministerio de la Mujer con otros ministerios. Bueno, ese es el personaje así muy brevemente, pero es una profesional, joven. Muchos le tienen fe. ¿Qué piensa usted? Pues esa es la gran pregunta del día. ¿Cuáles serían las opciones? Exacto. Son infundadas las críticas, esa es la primera. La segunda es, ¿será un problema para Kast? Y la tercera es lo que la gente votó. O sea, la gente votó por este tipo de perfiles para que encabecen el gobierno. Y por lo tanto, asumir 4 años. Así, ya. Entonces pueden votar en nuestras redes sociales @Radio USACH y @TV USACH y vamos a estar leyendo los resultados al final del programa. En efecto, ya, estamos avanzando en la mañana, son las 7:34 minutos. Vamos, ¿qué le parece a usted a revisar las principales noticias de la jornada? Excelente, vamos. Titulares en Línea 1.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que subió a 21 el número de fallecidos por el incendio forestal, o los incendios forestales a esta altura que están afectando la centro-sur del país, la región donde está el corazón de la patria. El hallazgo de un cuerpo en la región del Biobío sumó, y también se ha informado que más de 20.000 personas están damnificadas, 544 albergadas y 817 viviendas destruidas, mientras que 4 personas fueron detenidas por el delito de incendio. Senapred mantiene la alerta roja en Biobío, Ñuble y la Araucanía y ha llamado nuevamente a tomar las más estrictas precauciones. El gobierno activó un bono de recuperación para familias afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío con montos entre 750.000 y 1.500.000 pesos. Además, se puso en marcha la ficha básica de emergencia y se anunciaron apoyos para la remoción de escombros y la recuperación de la actividad agrícola y apícola en las zonas afectadas. La Comisión de Hacienda del Senado concluyó el despacho de las indicaciones de la denominada Ley de Incendios, que muchos exigían con urgencia, como si a esta altura pudiera influir en algo. Bueno, la iniciativa regula la prevención en siniestros forestales en el país. Es un proyecto que ha estado en el centro del debate durante los últimos días, luego que el gobierno cuestionara que la iniciativa permaneciera por un tiempo prolongado en segundo trámite en esta comisión, pese a contar con carácter de urgencia legislativa. Y también el Congreso despachó a ley el proyecto de reajuste al sector público tras su aprobación final en el Parlamento. Aunque el gobierno lamentó el rechazo a las normas de amarre, el ministro de Hacienda Nicolás Grau señaló que se esperaba un mayor respaldo y confirmó que la iniciativa quedó lista para su promulgación y aplicación del reajuste acordado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un principio de acuerdo, dijo, con el secretario general de la OTAN sobre Groenlandia, que calificó como beneficioso para Estados Unidos y la alianza del Atlántico Norte. En ese marco, suspendió la amenaza de imponer aranceles a países europeos y anunció futuras conversaciones sobre la posible construcción de la Cúpula Dorada, un sistema de defensa antimisiles que pudiera desplegarse parcialmente en Groenlandia y que protegería a Estados Unidos de eventuales ataques de potencias como, por ejemplo, Rusia o China. Bueno, hablando de lo mismo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la situación de Groenlandia no le concierne directamente, pero afirmó que Estados Unidos podría asumir un costo de $1.000 millones en relación con la isla. El mandatario ruso sostuvo que Washington puede gestionar ese monto y agregó que las autoridades de Dinamarca siempre han tratado a Groenlandia como una colonia, en una declaración que vuelve a situar el tema en el centro del debate geopolítico internacional. Y vamos ahora de inmediato con un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, en el marco de la emergencia que está afectando a las regiones de Ñuble, Biobío e incluso la Araucanía, a raíz de los incendios forestales, varios ministerios, pero particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, ha coordinado diversas líneas de apoyo destinadas a las familias damnificadas. Hay varias soluciones inmediatas prácticas y hay otras que se demoran un poquito más, hay que cumplir con algunos requisitos, así que de eso le vamos a contar con la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, quien se encuentra en el teléfono. Y que además es socióloga, magíster en sociología en la Universidad Alberto Hurtado, 15 años de experiencia en políticas públicas, sociales, en estas materias. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Estamos justamente ya en la Municipalidad de Penco preparando el despliegue del día de hoy. Cuéntenos más o menos cuál es el panorama, porque se ven imágenes desoladoras, una las inevitablemente las compara con Valparaíso, da la sensación que esto fue un poco menor, pero igual trágico mientras haya una sola víctima, ¿no? Exactamente, a ver, yo diría que es una emergencia bien grande que ha afectado tanto la región de Ñuble como Biobío, también se está combatiendo incendios en la Araucanía, y ha tenido una expansión bien dispersa en la región del Ñuble, y diría que acá en la región del Biobío se ha concentrado principalmente en 3 comunas, pero se han ido sumando otras comunas más.
¿Qué El explicación combate a los tiene, incendios perdón, se la mantiene. dispersión? Me llama la atención la dispersión. No es un incendio central que va generando y va avanzando, sino que aparentemente son focos distintos. Efectivamente, son focos distintos y, por ejemplo, una de las noticias que nos dimos cuenta el día martes es que el incendio que estaba en Quillón con Florida, recordemos que Quillón es una comuna de Ñuble y Florida es una comuna de Biobío, empezaron a convertirse en un gran foco de incendio. Felizmente las condiciones climáticas de los últimos días han facilitado el combate y han permitido reducir la envergadura de los focos. Hemos tenido bastante vaguada costera y bajas temperaturas y también neblina, entonces eso ha ayudado también al combate porque hay mayor humedad e impide la propagación del incendio. Estamos desplegados completamente, bueno, CONAF, bomberos, todos los jefes de defensa nacional, y además todos los municipios. Y por cierto, desde el gobierno, bueno, está la ministra Aguilera como ministra enlace acá, la ministra Jessica López en la Araucanía y la ministra de Agricultura Fernández está en Ñuble. Y además estamos acompañando a los subsecretarios en las gestiones específicas de algunas materias. Subsecretaria, le quería consultar por el balance que hace de la visita a los albergues en la región del Biobío y Ñuble, y también por información dónde están, dónde se pueden encontrar. Sí, a ver, comentarle que en el caso de la región de Biobío tenemos 7 albergues que han ido variando también en su cantidad, porque muchas familias llegan las primeras noches a los albergues y después ya se trasladan a casas de familiares o van a casas de amigos, ¿no? Lo que hemos visto también es que los albergues están bien equipados, cuentan con comida caliente que es entregada por la JUNAEP y tienen varias raciones de alimento. Además cuentan con equipamiento para pernoctar y todo también el ayuda y la primera respuesta en términos de salud. Entonces, lo que me ha tocado ver directamente y en el relato de las personas es que las personas están tranquilas, que se han sentido bien recibidas. Me tocó conocer una dupla de personas mayores, 2 hermanas que habían tenido que arrancar con lo justo y ya tenían sus medicamentos, ya estaban bien alimentadas y estaban protegidas también, esperando que llegue el momento de la aplicación de la ficha básica de emergencia. Subsecretaria Gallegos, respecto a las primeras medidas, son fundamentalmente albergues, atender lesionados, etcétera, pero hay gente que en estas ocasiones pierde prácticamente todo y por lo tanto, ¿cuál es la ayuda en miras a una reconstrucción de gente que con mucho esfuerzo logró levantarse alguna vivienda? También hay grupos medios, gente de clase media, media emergente, que ha logrado tener su casa y que lo perdió también todo junto con los muebles, los enseres, quedó el sitio absolutamente pelado. ¿Qué medidas se toman? ¿A qué derechos se puede acceder? Sí, mira, primero contarles cuáles son las diferentes etapas de una emergencia. La primera es la de combate de los incendios, en donde la vocación es salvar vidas. Y por tanto, como tú bien señalabas, lo primero que se le entrega a las personas es ayuda humanitaria, es decir, un lugar donde pernoctar, reponerle los medicamentos, alimentación, abrigo. La segunda, que es la parte ya de ayudas tempranas, es en donde entramos nosotros con la ficha básica de emergencia, que una vez que está estable y ya se empieza a controlar los territorios, los lugares donde estaba el incendio, empieza a habilitar un conjunto de ayudas sociales como el bono de recuperación, que ya se va a empezar a pagar desde el día de mañana, que es un bono que llega hasta 1,5 millones en el caso de afectación total y 750.000 en el caso de media afectación. Y ese se aplica una vez realizada la ficha básica de emergencia. Además, la ficha básica de emergencia te permite una solución de habitabilidad transitoria, sea eventualmente una vivienda de emergencia en el sitio donde estabas tú para que puedas tener techo. Porque ¿qué es lo que vemos? Es que una vez que las personas empiezan a limpiar sus sitios, ya instalan carpas o quieren pernoctar por miedo también a que se los tomen y sobre todo porque es un lugar. Ayer conocimos a un señor que vivía hace 50 años en un barrio que lo perdió todo. Y después, la tercera etapa, o sea, ayuda humanitaria, ayudas tempranas, viene el proceso de reconstrucción y por tanto nosotros ya estamos transitando hoy en ayudas tempranas para poder entregar el bono de recuperación, implementar las viviendas de emergencia, las ayudas y el apoyo también para la alimentación y recuperación agrícola y sobre todo en la limpieza de calles y el levantamiento de escombros. Con respecto al monto del bono, ¿de cuánto estamos hablando? Como les mencionaba, el bono de recuperación que se entrega a aquellas personas con
nivel de afectación. Cuando es alta afectación, es decir, una destrucción total, como en la mayoría de los casos que hemos visto acá, es de 1,5 millones, y cuando es mediana afectación es de 750.000. Lo que hemos visto hasta el momento en los reportes, ya llevamos cerca de 1.500 fichas básicas de emergencia aplicadas. Hemos visto que en la mayoría de los casos son afectación total y por tanto recibirían 1,5 millones. Ahora, para poder volver al lugar, a la casa, la gente está desesperada por hacerlo. Hay varios problemas. La reconstrucción suele demorar, pero lo que más me preocupa por la experiencia vivida, ¿no? Cuando ha habido incendios forestales durante un tiempo indefinido, todavía cuando uno pasa un rastrillo por el piso, van apareciendo todavía cenizas encendidas y por lo tanto la posibilidad de nuevos incendios. ¿Eso se tiene contemplado en la zona? ¿Cómo se está ayudando a la gente para que no se exponga a riesgo? Sobre todo si van con niños y se encuentran con que hay áreas que todavía están, aunque no se perciba Calientes. claramente, encendidas, ¿no? Sí. Bueno, lo que tú señalas es clave, porque efectivamente hay mucha ansiedad de las familias porque empecemos a aplicar la ficha básica de emergencia o porque ellas puedan empezar a limpiar. Es bien impresionante cómo la solidaridad también se manifiesta en estos momentos. Ayer me tocó visitar barrios de Tomé, barrios de Penco, y tú ves, y las personas ya tienen su sitio limpio, tienen los escombros muy ordenados afuera de su casa, esperando que sean retirados. En este caso estamos desplegando maquinaria con el Ministerio de Obras Públicas, además de las capacidades del gobierno regional y los municipios respectivos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y tú señalas una etapa clave. Para pasar de la primera respuesta, que es el combate, a las ayudas tempranas, es CONAF, junto con bomberos, que nos autoriza y dice el incendio ya está controlado, pueden ir a aplicar la ficha básica de emergencia, pueden eventualmente volver las familias. Antes no se autoriza y por eso es que tenemos algunas zonas, como yo les mencionaba ayer justamente el presidente Boric visitó el punto de comando de CONAF unificado que mezcla este incendio que ya es solamente uno de Quillón con Florida, en donde todavía no se puede acceder para pesquisar las fichas FIBE o para recuperar y hacer el levantamiento de escombros. Subsecretaria, con respecto a la coordinación con las autoridades locales, en la prensa el alcalde de Penco propuso una serie de medidas al gobierno para la reconstrucción y pidió un techo en 30 días. ¿Cómo van esos diálogos, sobre todo con las autoridades que están ahí en la zona y que trabajan con la gente más afectada? Sí, nosotros tenemos una coordinación muy expedita con los alcaldes. Vamos viendo también cuáles son los requerimientos del municipio, porque si bien ellos son los principales responsables de la gestión de la emergencia en su municipio, la envergadura de esta emergencia supera las capacidades municipales y por tanto se despliega tanto las instituciones del nivel regional, pero por cierto, el nivel nacional. Entonces yo estoy justamente acá apoyando directamente la Municipalidad de Penco como la primera tarea y estamos con coordinaciones diarias para ver desde cuántos colchones les faltan, si es que requieren más raciones de alimentación, cómo va la aplicación de la ficha básica de emergencia y ya iniciamos el proceso de implementación de las viviendas de emergencia que debiesen, por ejemplo, en la comuna de Concepción, ya empezar a construirse, instalarse desde el día de mañana. Entonces, todo este proceso de primera respuesta, imagínense, las personas van a recibir su bono antes de que se haya cumplido una semana de la emergencia, hace un proceso muy expedito, sin duda con mucho estrés y el primer momento requiere mucha coordinación porque la envergadura de la emergencia efectivamente es bien extensa. Ahora, retomando el tema de vivienda, que en los incendios en otras partes del país, en experiencias anteriores, es lo que más demora, que es propiamente la reconstrucción, ¿no? Ese que planteaba la pregunta Gonzalo sobre el techo en 30 días, ¿hay posibilidad real de cumplir con esa expectativa, al menos con algún tipo de vivienda básica? Hay que distinguir, ¿no, Alejandro? Yo creo que, hay una primera respuesta de vivienda de emergencia, que es la que nosotros tenemos que gestionar, cuya vocación es proteger a las personas de que no pernocten en carpas y que si se adelanta el invierno, como es el caso acá de la región, eventualmente cuenten con un techo. Y después el proceso de reconstrucción, que es definitiva, que es un proceso más largo que tiene que ver con soluciones habitacionales permanentes. ¿Cuál es la ventaja que hemos visto en esta emergencia respecto de Viña, por ejemplo? Es que acá son en su mayoría barrios consolidados, con sitios grandes y por tanto es mucho más fácil acceder
para eventualmente implementar las viviendas de emergencia. Entonces, hay particularidades de los lugares afectados en esta ocasión que anticipan que puede ser mucho más rápido implementar las viviendas de emergencia. No tenemos tantos campamentos afectados, hay barrios consolidados como el que me tocó visitar ayer, el Punta de Parras o Vipla, en Tomé y Penco respectivamente. Entonces vemos que hay otras condiciones territoriales para poder avanzar en ello. Entonces, como les digo, desde mañana ya nosotros vamos a empezar a construir las primeras viviendas de emergencia y estamos hoy ya sacando la primera radiografía de la ficha básica de emergencia a ver cuál es la capacidad y el despliegue que se requiere. Entonces, si usted me pregunta, en 30 días van a estar todas las viviendas de emergencia, yo le diría que vamos a tener muy encaminado el proceso de habitabilidad transitoria, pero el proceso de reconstrucción es mucho más largo y ya le va a tocar al siguiente gobierno, como lo ha dicho el presidente electo y también el presidente Boric. Subsecretaria, en estas situaciones hay muchas personas que quedan sin trabajo. ¿Existen algunas medidas que se implementen durante una emergencia para personas que puedan acceder, digamos, más fácilmente al seguro de cesantía y ese tipo de ayudas? Sí, mire, cuando generalmente en los incendios las personas lo pierden todo y lo importante es concentrarse en salvar sus vidas. Entonces partimos nosotros desde la reposición del carnet de identidad, la identificación de las necesidades que pudiesen tener las familias, si es que hay niños o niñas, si es que hay personas mayores, personas con discapacidad, la reposición de medicamentos para pacientes crónicos. Después de eso viene el proceso de contención emocional, que también forma parte de las líneas de trabajo que ha considerado el Ministerio de Salud, y dos cuestiones, uno que trabajamos con el Ministerio de Economía y también con el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la recuperación productiva, también de manera temprana. Acá ha pasado menos de una semana de la emergencia, ya está desplegado la entrega del bono, como les mencionaba, se va a empezar a pagar desde el día sábado, eso es antes de una semana, ya estamos desplegando la vivienda de emergencia, estamos con el proceso de reposición de medicamentos, con el proceso también de contención emocional. Entonces, esa primera llave, que es la primera semana, ya está activada y estamos todos desplegados en cada una de las regiones. Ayer el presidente Boric pudo constatar también que ya se estaba haciendo entrega de las cajas de alimentos en los diferentes barrios, que ya habíamos cubierto bastantes zonas de la aplicación de la ficha básica de emergencia y sobre todo nuestro compromiso, ¿no? O sea, este bono de recuperación no va a resolver todo, pero sí es una primera ayuda. Ayer las personas nos decían, es muy valioso saber que vamos a tener un poco de disponibilidad de recursos para comprarnos ropa, para comprar alimentos, para poder equiparnos frente a la pérdida total de nuestros enseres y de nuestra vivienda. Perfecto. Ha sido un agrado conversar con usted, subsecretaria. Una última consulta. En este momento, usted in situ, ¿cuál es la situación de lo que se pronostica por parte de las autoridades respecto al control de los incendios que usted misma decía, el clima está ayudando o el tiempo? Sí, en este momento nosotros esperamos que el combate se mantenga. Estamos particularmente preocupados por el combate del incendio que junta Quillón con Florida. También hubo ayer un par de focos de incendio en el puente 7 de Concepción. Entonces está en proceso de combate. Esperamos tener un día que sea tranquilo para poder seguir avanzando en esto. Y estamos justamente al frente de la Municipalidad de Penco. Están llegando los camiones para retirar escombros. Están ya activándose el centro de operaciones de CONAF, que tienen turnos también día y noche, pero que ya empiezan a activarse a esta hora, y en un ratito más ya nos vamos a la reunión con el alcalde para ver cuáles son las tareas prioritarias del día de hoy. Y me permito hacer un llamado, quisiera muy enfáticamente hacer un llamado. Dos cosas, la primera es si quieren venir de manera solidaria a la zona afectada, les pedimos que esperen un momento. Tenemos mucha congestión vehicular. El jefe de la Defensa Nacional tuvo que establecer cordones de acceso para la zona siniestrada. Hemos visto lamentablemente gente que viene a sacarse fotos al lado de los barrios destruidos y nosotros necesitamos un tránsito expedito. Entonces, agradecemos la solidaridad, las familias lo necesitan, los municipios lo requieren, pero ojalá no venir durante los próximos días porque está muy congestionados los accesos. Y lo segundo, si tienen familiares de las zonas afectadas, recordarles que vamos a aplicar la ficha básica de emergencia y que revisen desde el sábado la llegada de su bono, que ya va a estar en las cuentas RUT de los jefes de hogar de las familias que ya fueron aplicadas la ficha FIBE. Perfecto, muchas gracias, subsecretaria.
Gracias a ustedes, muchas gracias, muy buen día. Muy Chau. buenos días. Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Sí, se empieza a cansar, ¿eh? Andábamos todos agotados con este solazo, menos mal que ayer hubo compasión. No se preocupe, estos días, hasta el lunes, la cosa va a estar más tranquila que los días anteriores en materia de altas temperaturas. Vamos con una pausa. Volvemos en línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 55 minutos. ¿Trabajas como periodista o estás a cargo de las comunicaciones pero no tienes título profesional? ¿Quieres finalizar tus estudios de periodismo? Postula a la Escuela de Periodismo USACH. Ingresa al programa de regularización y prosecución de estudios en periodismo. En 3 años y medio, en horario vespertino, desarrollarás una mirada que busca darle sentido a los hechos. Desde un enfoque multidisciplinar comprenderás los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Con una mirada crítica podrás experimentar con los formatos y contribuir al debate público. Postulaciones abiertas hasta marzo 2026. Consultas en periodismo.usach.cl. Periodismo USACH. El valor de lo público. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela, Ley Valentina, Mónica, Sofía, Camila, Sara, Francisca, Villaray, Teresa, Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Tu agenda no se detiene. Tu aprendizaje tampoco. En Educo USACH estudias a tu ritmo, con clases en línea, semipresencial o presencial. Programas pensados para impulsar tu carrera y responder a los desafíos del futuro, con el sello social y académico de la USACH. Aprender para transformar. Impulsa tu carrera con visión de futuro. Conoce nuestros cursos, diplomados y postítulos en educacioncontinua.usach.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH.
estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, po. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que subió a 21 el número de fallecidos por los incendios forestales en la zona centro-sur tras el hallazgo de un cuerpo en la región del Biobío. Además, informó que más de 20.000 personas están damnificadas, 544 permanecen albergadas y 817 viviendas han sido destruidas, mientras que 4 personas fueron detenidas por el delito de incendio. Senapred mantiene la alerta roja en Biobío, Ñuble y la Araucanía y llamó a extremar las precauciones. La Comisión de Hacienda del Senado concluyó el despacho de las indicaciones de la denominada Ley de Incendios, iniciativa que regula la prevención de siniestros forestales en el país. El proyecto ha estado en el centro del debate durante los últimos días, luego que el gobierno cuestionara que la iniciativa permaneciera por un tiempo prolongado en segundo trámite en esta comisión, pese a contar con carácter de urgencia legislativa. La comisión mixta despachó en su totalidad la ley de inteligencia, proyecto que estuvo en trámite por más de 7 años. En la instancia se resolvieron las divergencias entre ambas cámaras. Una vez emitido el informe respectivo, la normativa será analizada por las salas y podría estar lista antes del 11 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre Groenlandia, que calificó como beneficioso para Estados Unidos y la alianza. En ese marco, suspendió las amenazas de imponer aranceles a países europeos y anunció futuras conversaciones para la construcción de la Cúpula Dorada, un sistema de defensa antimisiles que podría desplegarse parcialmente en Groenlandia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la situación de Groenlandia no le concierne directamente, pero afirmó que Estados Unidos podría asumir un costo de $1.000 millones en relación con la isla. El mandatario ruso sostuvo que Washington puede gestionar ese monto y agregó que las autoridades de Dinamarca siempre han tratado a Groenlandia como una colonia, en una declaración que vuelve a situar el tema en el centro del debate geopolítico internacional. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. En casa, los incendios forestales son la noticia, el cambio de gabinete ya va pasando, empiezan algunas críticas menores a algunos ministros en particular por su historial de vida y profesional, pero el mundo sigue mirando a Donald Trump, que sigue siendo genio y figura. Llegó a Davos, daba la impresión que llegó como un superstar porque se llenaron en los salones, hubo que agregar lugares habilitados para poder seguir su discurso y al final hizo lo que hace siempre, ¿no? Después de que ha anunciado poco menos que está ya la invasión inminente, complica a todo el mundo, sale con que no va a usar la fuerza y que está conversando una solución y que va a levantar todos los castigos a Europa que había anunciado, parte de la negociación, lo que significa que quizás tenga ya algo en el bolsillo. Pero también dejó ecos, por primera vez, alguien que le robó parte del protagonismo, que fue el primer ministro canadiense Mark Carney, que tuvo la virtud de decir cosas que todos sabemos, pero que esta vez fue dicho para el gobierno de un país intermedio, pero asociado a las grandes potencias, y que era básicamente decir que, mire, aquí estamos asistiendo al fin del régimen que hemos entendido desde la Segunda Guerra Mundial, al orden mundial, y que Estados Unidos ya no es el líder, porque ya está más dedicado a sus propios intereses que a preservar un liderazgo de una gran coalición de países. Pero por otro lado hizo una autocrítica a decir que en todos estos organismos multilaterales que se crearon desde la Segunda Guerra Mundial hay más discurso que realidad, porque la verdad es que los países pequeños muchas veces no acceden a estos beneficios y por lo tanto es un orden más injusto de lo que se quiere, es más retórica que realismo. Pero igual y todo hizo una propuesta, insinuó, esbozó lo que pudiera ser una suerte de agrupamiento de países intermedios para tratar de enfrentar en conjunto la ira de los grandes o la presión o las ambiciones de los grandes que se están repartiendo el mundo ya no tanto en función de alianzas que dejan de tener sentido, las que existían, por influencias en áreas geográficas específicas.
Estados Unidos está mirando a América Latina, por lo tanto la alianza con Europa ya no le sirve para esos mismos propósitos y la maltrata un poco, pero le da golpes y después le da cariño. Es una relación que tiene que ver con la personalidad y el estilo de él de negociar. Pero sí señala un camino, es el primero que se levanta claramente. Otros presidentes como el de Francia, Alemania, algo han dicho, pero son muy reactivos y muy ambiguos porque amenazan con cosas que en realidad no tienen un poder real, como por ejemplo en una guerra de aranceles con Estados Unidos, porque sus empresas dependen fundamentalmente de Estados Unidos como mercado principal. Así que interesante seguirle al primer ministro canadiense y ver si algo de eso puede asomar. Sin embargo, yo soy un poco escéptico porque finalmente las relaciones entre los países son de interés. La Unión Europea acaba de suspender la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, a pesar de la urgencia y del momento, porque en el fondo siempre hay resistencia de sectores que velan por lo propio y hay muchos productores europeos que no quieren la competencia de otros países, que es más o menos, no es hecho con la brutalidad con que hace las cosas Trump, pero que en el fondo también queremos un orden, pero donde nosotros ganamos. Y eso ahí está haciendo ruido. De todo este complejo panorama vamos a conversar con nuestro próximo invitado, gran amigo de la casa, parte de la casa. Don Gilberto Aranda, lo tenemos acá en pantalla, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, don Gilberto? Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes en este formato, además donde les puedo ver. No, sí, estamos cada vez más modernos. Daniela está enferma, por ese caso, es una de esas enfermedades chiquitas de jaqueca y todo. Gilberto, están pasando muchas cosas. Llegó Trump, cuando parecía que ardía Troya, porque le salieron discursos desafiantes, el primer ministro de Canadá, también el francés que llevó unos lentes superstar, pero porque tenía un problema a la vista, ¿no? Macron, el presidente de Noruega también andaba muy molesto. Y cuando todos esperan que Trump lance la bomba atómica, no solo no la lanza, sino que dice: no se preocupen, no voy a invadir, no voy a ocupar militarmente, les levanto todas las sanciones porque ya estoy negociando un acuerdo. Y retrocede, como suele ser habitual, a una posición que le va a ser satisfactoria, aunque no necesariamente una ocupación formal. ¿Qué se está cocinando en esta movida con Groenlandia? Bueno, para comenzar también mandarle saludos a Daniela, que se recupere pronto, y enseguida comentarle que yo podría estar de acuerdo completamente con usted con dos excepciones bien importantes que son Irán en junio del año pasado y el 3 de enero de con Venezuela, donde la verdad es que el presidente Trump no se echó para atrás, sino que siguió adelante con sus amenazas y terminó a través de operaciones militares calculadas, rápidas, pero altamente demostrativas, terminó consumando un hecho militar que sin lugar a dudas marcó hito en ambas regiones del mundo. El último incluso diría que fue más resonante, el de 3 de enero pasado. Tomando en cuenta esas excepciones muy importantes, sí estoy de acuerdo con usted que su estilo es, lo vamos a decir en chileno, tirar el tejo pasado para que a partir de esa apuesta máxima que hace, poder negociar desde una posición de ventaja respecto a lo que él quería. Es lo que aparentemente está pasando con toda la cuestión de Groenlandia, donde se enzarzó en una disputa retórica de alta estridencia, no solamente con Dinamarca, sino que con varios países europeos y donde hubo invectivas respecto a aumentos de aranceles, para finalmente en Davos anunciar de que no usaría la fuerza y más adelante en su red social contarnos, porque se trata también de un presidente que hace diplomacia pública a través de su red social, la diplomacia digital. Cuestión que tal vez a las personas que son más antiguas, por decirlo de alguna manera, nos llama la atención que cuestiones tan sensibles también sean comunicadas en esta red a la gente. Pero claro, nos cuenta que hay un principio de acuerdo, que no tenemos todos los detalles, pero que, para decirlo de otra manera, sin incorporar Groenlandia al territorio de Estados Unidos, va a tener todos los beneficios que buscaba, en el sentido de más bases militares, probablemente un espacio para desplegar su cúpula dorada, e incluso tener un control mayor
de esa zona respecto de negar el acceso a otras potencias con intereses árticos, otras potencias que no son ni europeas ni americanas. De hecho, Gilberto, para tomar ese punto, pareciera ser que este plan de Trump en Groenlandia es parte de un plan mayor que tiene que ver con un posicionamiento completo en el Ártico con respecto a Estados Unidos, porque no solo se está hablando ya de Groenlandia, sino que también ha entrado al juego este pequeño, digamos, colonia que tiene Noruega que se llama Svalbard, que también ahí hay distintas potencias que se están peleando ese territorio. Por lo tanto, el Ártico pareciera ser el territorio en disputa entre las grandes potencias en este minuto. Y eso nos tiene que colocar en alerta, porque pronto el tema de discusión va a ser la Antártida, ¿no? Para ser bien claro. Donde hay un tratado que va en algún momento a expirar y que será necesario renovar o buscar una solución, y donde el tema vuelve a ser no muy distinto, que es el tema de la carencia de agua a través de ese espacio, pero sobre todo los minerales críticos. Entonces, lo que usted me está diciendo lo vamos a complementar enunciando el hecho de que el Ártico es una zona altamente con mucho interés estratégico, donde está muy bien enclavada la Federación Rusa. La Federación Rusa controla parte importante del Ártico, pero a través de espacios como Groenlandia y otros lugares, también tiene acceso a Europa y eventualmente Estados Unidos, que luchan también por consolidar una ruta. Además, fíjense que podría abreviar en 21 días la ruta de la seda. Si a eso le sumamos posesión o un espacio donde hay tierras raras y otros minerales críticos, pues tenemos ya completamente configurado el tema de interés de esta zona, donde pues Estados Unidos está pensando en denegar el acceso, particularmente a China y a Rusia, y además enclavar su cúpula dorada. Entonces, claramente es un tema de interés para Estados Unidos y otras potencias como lo que usted menciona, Escandinava. Ahora, hay varios países que están disputando porque tienen relación. Me llamó mucho la atención las declaraciones de Vladimir Putin, que dice que Groenlandia no le concierne, que vale eso más o menos unos 1.000 millones que Estados Unidos podría perfectamente administrar, casi dándole la pasada, pero por otro lado han creado un montón de bases rusas en la zona cercana. O sea, no están los rusos mirando a la galería en rigor, sino que simplemente están actuando de forma silenciosa. ¿Cómo se interpretan estas palabras de Vladimir Putin? Qué buen punto, don Alejandro. Efectivamente, yo quiero comentarle que Rusia es el jugador más avesado en esta zona y que a través de su territorio, podríamos decir, si no lo controla, está muy cerca de controlarlo. Que le da el visto bueno a Trump, pues es absolutamente cierto que tiene que haber existido diálogos previos, y esa reunión que tuvieron en agosto en Alaska, donde todos pensábamos que se discutió el tema ucraniano, la verdad es que tengo la impresión que Ucrania fue uno entre muchos otros temas, donde también concurrió Venezuela, Groenlandia y el Ártico en general. Se llegaron, entonces, que hay algún tipo de acuerdo o tácito o que buscan acomodarse, absolutamente. Además son dos personalidades muy parecidas con elementos autoritarios ambos, unos perfiles que confluyen. Luego, quien probablemente no va a estar completamente satisfecho es China, que tiene interés en ingresar a esta zona ártica también y marcar presencia, y probablemente ahí no han existido todas las conversaciones que sí han existido en el caso con Rusia. Así que, sin duda, Rusia, que es un actor ya tradicional en esta zona, ya tuvo conversaciones con Estados Unidos. Recordémosles a la gente que nos está escuchando que Groenlandia está separada del continente americano por apenas 26 kilómetros. Está al lado. No es la primera vez que Estados Unidos ha manifestado la intención de comprarla. Ya lo hizo con Harry Truman, por allá por el año 46. Imagínense de qué estoy hablando hace mucho tiempo atrás. Así es. Por lo tanto, es un interés
que ya tiene mucho tiempo y sin embargo se trata de una isla que es el espacio de una antigua colonización, particularmente de Dinamarca, que es parte de su territorio. Ahora, curioso que la negociación con Rusia hubiese sido antes. La negociación con China, ¿cómo entra acá? Porque para los chinos es vital no quedar fuera. La ruta de la seda se vería muy afectada si le bloquearan el paso por el norte. De alguna manera se tiene que sentar en la mesa. ¿Cómo se ve esa posibilidad y tendría que negociarla con Estados Unidos? Bueno, ahí pueden haber elementos de fricción, sin olvidar que la alianza más importante de Rusia no es con Estados Unidos, es con China. Esa cadena, todo lo que hemos visto en los últimos meses, que lejos de debilitarse está más fortalecida. Y Putin no tiene ningún problema en ir hasta Beijing y en ese desfile militar gigantesco que vimos aparecer abrazándose con el presidente chino, además del de Corea del Norte, ¿no? Que es una señal clara de desafío a Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay muchos elementos por resolver. Evidentemente, China tiene interés de no perder lugares en esa competencia por la ruta ártica, que podría dejar relegada una posición, si no marginal, secundaria, a lo que es su gran apuesta, que es la ruta de la seda. Gilberto, y con respecto a cómo está impactando toda esta política exterior de Trump, pero al interior de Estados Unidos, está generando descontento. ¿Cómo se proyecta esto en las elecciones que vienen en noviembre próximo, las midterms? Las encuestas son claramente contrarias a lo que hace Trump en varios puntos. No obstante, el ciudadano promedio de Estados Unidos está más bien concentrado en temas domésticos y particularmente la economía, que no está precisamente boyante, a pesar de que tarde en tarde el presidente Trump nos dice que el país va bien económicamente. A pesar de aquello, hay algunos signos de una economía que tiene algunos problemas, y ustedes comprenderán que con esto de aumentar los aranceles, el efecto inmediato es para los consumidores, no para los que exportan. Pero bueno, es un arma de presión por parte de la presidencia de Trump, que sin embargo ha significado que la economía norteamericana no está todo lo firme que se esperaba. Eso es lo que interesa a los votantes, y aparentemente lo que nos dicen las encuestas es que no son favorables al presidente Trump. Sin embargo, lo real, porque las encuestas a pesar de todo se equivocan, lo sabemos, lo real va a ser en las elecciones de medio término el 3 de noviembre próximo, donde vamos a saber si toda esta política altamente intervencionista, poco aislacionista del presidente Trump dio resultado o no de cara a su público. Ahora, un toque por lo de Europa, que en este juego aparece un poco maltratada. Le bajó la presión, pero sí hay una situación que genera desconfianza, Gilberto, en Europa, porque se dan cuenta que el diseño estratégico que hay detrás de esto de Trump, de alguna manera rompe quizás esta política internacional de alianzas, más bien por la delimitación de áreas de influencia. Y si Estados Unidos está reconociendo su debilidad relativa y se va concentrando en América, obviamente no tiene tanto sentido las alianzas en Europa, donde hay gasto militar, conflictos complejos. ¿Cómo se está manejando Estados Unidos entre la delimitación de un área geográfica de dominio y, por otro lado, la necesidad de tener algún liderazgo internacional igual, algún respeto? Europa fue su aliado y hay conflictos en que igual se mete, entra, sale, golpea. Está en una cosa media extraña, esa aparente conflicto entre dos posiciones. Bueno, le quiero decir además que como todos ustedes saben, todavía hay bases permanentes de Estados Unidos en algunos espacios específicos europeos. Por lo tanto, un quiebre total implicaría que tendrían que salir, y eso no sería conveniente para Estados Unidos. Solamente voy a nombrar dos países, España y Gran Bretaña. Podría nombrar otros que están incluso más cercanos a lo que son los límites orientales europeos. Por lo tanto, en ese contexto es que a mí lo que me llama la atención, como he dicho en otras partes, no es tan extraño la política del garrote en América Latina. A lo mejor se nos había olvidado un poco,
Pero no es tan extraño. De hecho, entre 1898 y 1933 hubo 19 intervenciones militares directas sobre América Latina. Directas. Después, en la época de la Guerra Fría, tuvimos la era de las operaciones encubiertas, como la que hubo en Chile, como la que hubo en Guatemala el 54. Operaciones indirectas, ¿no? Donde no vemos al ejército de Estados Unidos, pero vemos a la CIA. De alguna manera articulándose para golpes de Estado. En la Guerra Fría apenas tuvimos 3 intervenciones militares directas. Entonces se nos había olvidado un poco, pero esto sí fue lo común, la regla en la época del imperialismo de Estados Unidos entre el 98 y el 33. ¿Qué significa esto a buenas cuentas? Es que no es nuevo en América Latina. Con Europa, los últimos 80 años se había edificado algo que es lo que llamamos geopolíticamente Occidente, sobre 2 pilares. Europa y Estados Unidos y América del Norte en general. Eso, con todo lo que se ha dicho, quedó seriamente puesto en entredicho, y les quiero recordar que en las próximas horas, días, vamos a tener una reunión de líderes europeos en Bruselas para tratar las alianzas, las relaciones noratlánticas. A mí me parece que claramente los líderes europeos que de alguna manera, miren lo que voy a decir, aceptó cierto vasallaje en los primeros meses de Trump con Estados Unidos, hoy día ya están sacando algunas declaraciones, omitiendo unas declaraciones que son de ciertamente plantar cara o decir, pues no vamos a tolerar cada una de las cosas que nos están pidiendo. Es decir, estamos hablando de una relación que está muy deteriorada. Se han dicho cosas muy duras. Y el último punto, Canadá, que también está en la foto, por lo menos de inteligencia artificial. El primer ministro canadiense que fue bastante duro en Davos y que habla de la unidad de los países pequeños en el momento en que además Europa enfría un poquito lo del Mercosur. Algo raro pasó ahí a última hora, parecía que iba súper bien encaminado. Pero vamos a Canadá. ¿Qué es lo que pretende el líder canadiense, donde también Estados Unidos ha expresado la administración Trump de integrar al territorio norteamericano? Y usted hace alusión también al posteo de una imagen real que era la reunión que sostuvieron los líderes europeos en el Salón Oval para hablar del tema de Ucrania, que es intervenida por la inteligencia artificial y colocando un mapa donde sale con las banderas de Estados Unidos, no solamente el territorio de Estados Unidos, sino que Groenlandia, Venezuela y Canadá. Esto es una afrenta, que además ya tiene historia, porque los canadienses también tienen una larga trayectoria de estado autónomo. Yo creo y quiero invitar a todos quienes puedan, lean el discurso en Davos de Mark Carney. Es de las piezas retóricas más interesantes que he visto en este último tiempo, y la reafirmación de una potencia mundial media, un país industrializado que además tiene un estado de bienestar y una política de integración de la gente que llega, de sus migrantes, que sin lugar a dudas creo que hay que tomar nota. Pero lo que ha dicho me parece que es de una importancia crucial. El viejo mundo, que muchas veces era ficticio, con reglas que se cumplían con unos de una manera y con otros de otra, ese viejo mundo que a pesar de todo funcionó, ya se fue. No estamos ante una transición, sino ante una ruptura. Y lo que cabe ahora es que las potencias medias nos unamos para resistir, para precisamente no ser avasalladas. Algo tenemos que decir. Me parece que ese es el camino, no solamente el camino de Canadá, de muchas otras potencias. Voy a ser más claro. Evidentemente, los países que estamos en esta parte del mundo, en el hemisferio, tendremos que tener también una relación especial en términos de seguridad, lucha contra el crimen organizado, cooperación en temas estratégicos con Estados Unidos. Pero evidentemente, para muchos países de la región, el comercio con Asia-Pacífico, no solo con China, es crucial. Y renunciar a aquello por los intereses nacionales de otros países me parece altamente complejo y comprometedor del desarrollo de un país. Así que frente a eso, la fórmula que nos ha sugerido el primer ministro Carney: la unidad, nuevos reagrupamientos, tal vez no multilaterales, pero sí minilaterales, para resistir particularmente las potencias medias mundiales, o en el caso de Chile, las potencias medias regionales. Claro, porque como dijo, si no estás en la mesa de negociaciones, estás en el menú.
Claro. Si no estás en la mesa de la discusión, estás en el menú y eso quiere decir que irán por ti. Así que yo le diría a todo el mundo, progresistas, conservadores, como quieran denominarse, vayan a leer las cartas de Diego Portales, que era un pelucón, un conservador, se le decía pelucón en ese tiempo, Sí. y vean lo que dijo en algún momento. Cuidado con ciertas doctrinas y piensen en el Pacífico. Ese es el futuro de la prosperidad de Chile. Bueno, hay visionarios también en la historia de Chile, cuya imagen en la historia es bien polémica. Profesor, como siempre, un enorme agrado. Antes de cerrar una información, disculpa. Que el profesor Gilberto Aranda va a estar en el foro Venezuela y el reordenamiento mundial, que se va a realizar el lunes 26 de enero a las 18 horas en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Va a exponer Gilberto Aranda, como mencioné, Loreno Yarzún y modera Patricio López. Muy bien, Patricio López, jefe de prensa. Ya, profesor, entonces, que lleguen ahí los intelectuales, los idealistas a ver un camino, porque por lo menos el canadiense dijo, este es el camino. Ahora, si lo siguen o no ya es otro tema. A algunos también les gusta subordinarse, pero los que se subordinan siempre son humillados y maltratados. Así que don Alejandro, es buen negocio. simplemente apostillar que estoy completamente de acuerdo con usted. La figura de Portales es polémica y no todo es luz, pero también hay elementos que creo que hay que recoger como la visión estratégica del futuro de Chile y invitarlo cordialmente al foro del día lunes a usted y a todos quienes nos están escuchando por la Radio Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias, profesor Aranda. Bueno, cuando son las 8:26, vamos a una pausa. Y regresamos rapidito. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión Usach y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa.
Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. A hora da saudade. Em verano, acompanhándolos desde las africanidades al mundo, en el viaje intercultural de Radio USACH, conectamos con nuestras raíces, ritmo, arte y sabores a través de la música. A hora da saudade, sábado y domingo a las 19 horas. Los esperamos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, el Frente Amplio es noticia, porque hay varios ministros que le empezaron a pegar al presidente, de repente el propio presidente de Kast, presidente electo, le deja unas pasadas raras. Ahí hay un cierto malestar, pero también está la necesidad de, sopesar lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué se perdió el gobierno y además cómo se va a enfrentar lo que viene? Exacto. Y para conversar de esto, estamos acá con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Cublé. Muchas gracias por venir acá a Línea 1 presencialmente. No, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. El micrófono, córrale ahí nomás un poquito. Ahí para que estamos. No se tenga que torcer, para salir con problemas de espalda. Claro, al cuello. Oiga, problema de cuello, problema de espalda, nos dieron una pateadura, digamos las cosas como son. Tiene el comité central del Frente Amplio este fin de semana. Así es. ¿Qué pasar de Troya? Se consolidan los acuerdos, salen, fortalecidos. Yo creo que salimos fortalecidos. Hemos estado en reflexiones anteriores porque nuestro comité central hay gente de todo Chile. Entonces, en general lo hacemos vía virtual, pero este fin de semana es presencial. Pero en las reflexiones anteriores que ya hemos tenido instancias, veo que hay bastante unidad y hay un diagnóstico, diría, común. Siempre hay matices dentro de un partido, lo que es bueno y enriquece la discusión, pero no veo que hayan así diferencias irreconciliables o tesis muy distintas en disputa. Así que eso es una buena noticia porque nos permite también ir mirando en unidad lo que viene. ¿Y cuáles son los ejes de lo que viene? Lo que viene, tenemos varias cosas. Por una parte, tenemos un congreso que justamente se va a inaugurar el domingo, se da el puntapié inicial para que la gente se empiece a inscribir y ese es uno de los hitos centrales que tenemos durante todo el primer semestre, donde la idea es hacer una reflexión en el plano ideológico. Nosotros venimos de una fusión con partidos que tenían sus definiciones ideológicas, que se fusionan en un proceso que fue bastante rápido por el ciclo electoral. Hoy día la idea es profundizar qué significa que nos declaremos democráticos, socialistas, feministas, para poder tener ahí una profundidad de ese sustento común que le da vida a los partidos, y también un plano más estratégico que tiene que ver cómo nos proyectamos y cuál es el rol del partido tanto en el ciclo de la oposición en los siguientes 4 años con especial énfasis, pero también con una mirada un poco más larga de un horizonte de a 10 años. Eso por una parte.
Por otra parte, tenemos un desafío fuerte de fortalecimiento orgánico y conexión y diálogo con la sociedad, que yo creo que es parte de las reflexiones que han ido saliendo también después de la elección, que es tanto... No es tanto el diálogo con la sociedad organizada o con lo que uno conoce habitualmente como organizaciones, movimientos sociales. Con eso tenemos un diálogo fluido y lo hemos tenido desde el gobierno también. Pero hay toda una sociedad, no sé si no organizada o organizada de manera distinta a lo que tradicionalmente, que no está organizada en sindicatos, en federaciones de estudiantes, en juntas de vecinos, y que tenemos que ser capaces de dialogar con ellos, no solo hablarles o escucharles, sino que tender un diálogo, y ahí la estructura partidaria, cómo se adapta o cómo es capaz de hacer eso, lo que se llama muchas veces en abstracto el trabajo territorial, pero cómo se da ese diálogo va a ser uno de los desafíos importantes. Y el tercero, que es el más evidente, creo yo, tiene que ver con la oposición, con nuestro rol en el Congreso, con nuestro rol en los municipios, y cómo ahí vamos permitiendo ser una oposición dialogante, en el sentido propositiva, de cuando hay cosas que le hacen bien a Chile o desde nuestra perspectiva, así sean, poder dialogar, poder fortalecerlas y que ocurran, pero también una oposición que esté vigilante y que sea implacable en el caso que quieran haber retrocesos en derechos sociales, que quieran haber retrocesos en materias democráticas, y ahí todavía el carácter del gobierno está siendo algo ambiguo. No sabemos bien cómo se va a parar. Tuvimos un cast en primera vuelta muy agresivo, tuvimos un cast en segunda vuelta que se desdijo de muchas de sus propuestas de primera vuelta, y hoy día yo lo veo en un tono conciliador, pero una cosa es el tono y otra cosa son las políticas que quiera implementar. Sí. Andrés, bueno, en el Frente Amplio, unidad, diálogo con la sociedad, pero ¿cómo está el ánimo dentro del oficialismo que va a ser futura oposición? Sabemos que hay posturas enfrentadas entre los distintos partidos que componen el oficialismo, sobre todo después de lo que ocurrió con el caso Gatica y la ley Nain-Retamal. ¿Qué nos puede hablar de eso? Yo la verdad desdramatizo los problemas. Creo que es normal que en distintos partidos hayan distintas visiones en ciertas coyunturas, hayan distintas miradas, y eso no es problemático, eso incluso enriquece nuestra capacidad de hablarle y convencer a la sociedad. Recordemos que en la última elección, bien lo decía Alejandro con otras palabras, pero sacamos un 42%. Entonces, tenemos un desafío como sector, como centroizquierda, izquierda, progresismo, de volver a ser mayoría, de crecer. Y ahí que haya diversidad para poder hablarle a distintos mundos es algo positivo, pero nosotros al menos no nos perdemos de ese desafío central, volver a hacer que el progresismo, la izquierda y la centroizquierda sean mayorías, que sus ideas sean mayoritarias. Y no solo en el plano electoral, no quiere decir con que en 4 años más elijamos presidente, sin duda es importante, pero tiene que ver también con la disputa de ideas, con el día a día, y ese es nuestro principal desafío. Y en eso creo que muchas veces las disputas de dimes y diretes entre dirigentes de partido no le hablan mucho a eso, y nosotros en particular en esta polémica, si se quiere, hemos tratado de restarnos. Nosotros planteamos una opinión inicial respecto a lo que pasó en el caso Gatica y con la ley Nain-Retamal. No hablamos de los otros partidos, hicimos un análisis de las cosas generales, y después de eso hemos tratado de no referirnos mucho más porque nos parece que no suma. Pero hay dos tesis en disputa, digamos, mantener la coalición o separar aguas dentro, digamos, que es una tesis que fue levantada desde el PPD. Yo creo que es una falsa dicotomía porque no es claro lo que es una coalición de oposición. Cuando uno está en el gobierno tiene que administrar el Ejecutivo, empujar políticas, y eso lo tiene que hacer en unidad, y se entiende que hay una coalición. Pero la oposición, ¿en qué se mide que haya una coalición? ¿En que hayan mecanismos de coordinación? Los vamos a tener. Eso no sé si te da o no para decir en coalición. Que le pongamos un nombre, no creo que sea tan relevante. En que votemos igual en el Congreso, en todo, eso no va a pasar. Vamos a votar distinto a veces, es obvio, somos partidos distintos, y no le pasó a esta oposición, incluso no le pasó a Chile Vamos, que uno podría haber dicho, es una coalición de oposición, pero ¿qué la definía como coalición? Por lo tanto, yo creo que cuando de verdad se va a ver y va a estar puesto en juego esto en 3 años más, cuando haya que inscribir pactos electorales para la siguiente elección. Y en eso hay un trecho grande entre medio. Entonces,
tengamos mecanismos de coordinación, empujemos en conjunto aquellas cosas que creemos que le hacen bien a Chile, empujemos en conjunto muchas cosas que trabajamos programáticamente para la candidatura de Janet Jara, y tengamos la flexibilidad que cada partido necesite para marcar ciertos puntos, para tener ciertos diálogos, y no nos amarremos a esta falsa dicotomía unidad o no unidad cuando la pregunta no está en nosotros. Creo que de nuevo la pregunta está en el gobierno. ¿Va a haber coalición de gobierno? ¿Con quiénes? ¿Con quién no? En la oposición, diálogo, coordinación y flexibilidad, creo yo. Y cuando llegue la hora de los cubos sonarán las trompetas de Jericó, a unirse todos, porque si no tampoco se sobrevive si están todos divididos. O sea, electoralmente yo creo que eso es totalmente necesario viendo hoy día el panorama, pero eso no quiere decir que hoy día tengamos que hacer un decreto que amarra esa unidad y que vamos a trabajar juntos. Coordinémonos, pongamos espacios de coordinación entre directivas, en el Congreso, con nuestros alcaldes, también en las regiones, con la militancia. Tratemos de armar confianzas que nos permitan ir enfrentando mejor los siguientes coyunturas y ciclos políticos, pero de nuevo, yo creo que no es necesario amarrar a decir hoy día existe una coalición de oposición única. Aparte está el PDG, por otro lado, esperemos que las cosas decanten y comprometámonos a tener una coordinación permanente. Ahora, para poder proyectar el futuro, porque cuando se ha sufrido una derrota hay que evaluar por qué se perdió. Segundo, qué banderas van a privilegiar en una primera instancia, estrategias, caminos que se van a adoptar. Pero sobre todo le está faltando a Chile una visión de futuro. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué representa la diferencia entre un pensamiento progresista y un pensamiento conservador? Pero vamos a lo primero, la autocrítica. ¿Qué falló? ¿Por qué? Algo que partió con tantas ilusiones terminó entregándole el gobierno a la derecha extrema. Yo creo que hay varias cosas ahí. Hay una autocrítica que hemos realizado y que es media evidente quizás. Hubo errores evidentes y creo que no tiene tanto valor político decir, no sé, fue un error que Asiche fuera democrático el primer día o de los primeros días. Es evidente que fue un error por los resultados que tuvo y no creo que por allá vaya la autocrítica, a pesar de que es bueno reconocer errores, pero no es una autocrítica, es más una autocrítica autoflagelante que no permite tomar aprendizaje. Sobre más en la profundidad, yo creo que lo que no logramos hacer, o cuál fue el desafío que teníamos y no logramos, fue romper el ciclo de alternancia. El ciclo de alternancia creo tiene una base en un malestar permanente, en un descontento de la ciudadanía con las instituciones y con la política, que la forma que se expresa electoralmente es en alternancia. Ellos estaban en el poder, no quedé conforme como lo hicieron, busco otra alternativa. Y así hemos estado del 2010 a la fecha. Entonces, ahí hay una autocrítica porque pareciera como, la alternancia es como algo externo. No supimos romper ese ciclo de descontento y de decir, lo queríamos hacer, queremos representar, queremos que las instituciones políticas respondan a las urgencias ciudadanas, y eso no lo logramos. Y mucha gente, ¿por qué? Pero causas. ¿Por qué no lo logramos? Hay temas mucho más de fondo de cuál es el alcance que tiene estar en un gobierno y el poder que te da las instituciones de esta democracia en otros poderes, cuando hay poderes económicos, los mismos medios. Entonces creo que ahí hay un ecosistema que se entendía, pero de repente uno se ve más constreñido o el poder político no parece ser suficiente para hacer los cambios que uno quiere. También teníamos minoría en el Congreso, que es algo que nos coartó la posibilidad, por ejemplo, en la reforma de pensiones, que discutimos mucho. Nosotros queríamos terminar con la AFP, pudimos, no pudimos. ¿Avanzamos en materias importantes en temas de pensiones? Creemos que sí, y esos efectos se van a ver, ya se están viendo, pero con fuerza se van a ver después del periodo electoral. Obviamente la derecha también ahí hizo sus cálculos de cuándo se ve un aumento de pensiones que le muestra a la gente que la política sí le puede responder a las necesidades. Pero más allá de eso, también no logramos cosas. Como decía, por minoría y todo, pero creo que pudimos mantener el rumbo de avanzar en las políticas hacia donde creíamos que tienen que ir y avanzar hacia un horizonte, que es la segunda pregunta o la segunda parte de la pregunta, que está muy desdibujado, creo yo, para todos, ¿no? En las izquierdas, en las derechas y en el mundo. Parecieran más políticas defensivas que de horizontes y utopías. Y de defensa de cosas puntuales. Exactamente. Andrés, pasemos a la vereda del frente. José Antonio Kast, el presidente electo, presentó a su gabinete y hay, digamos, declaraciones bastante incendiarias, diría yo, de algunos miembros del Frente Amplio. Por ejemplo, la diputada Lorena Fries, que dice que me parece que este es un gabinete heredero políticamente de Augusto Pinochet.
¿Cuál es tu opinión, no de las declaraciones, sino que en general de los nombramientos que hizo Kast en este primer tiempo? Yo creo que siempre es importante ver cómo se van a desempeñar. Primero, cada persona es precedida por su propia historia, por las cosas que ha dicho y ha hecho, y eso permite hacerse una idea, pero tendremos que verlo en los cargos, las políticas que van a impulsar, y ahí tiene que estar nuestro foco de si hay políticas que disputar. Pero a priori con los nombres que aparecen, yo la principal señal de alerta que se me levanta es el vínculo o el estrecho vínculo que tiene el gabinete con el mundo empresarial. Creo que no es novedad que la derecha en general es más cercana al poder empresarial, al mundo empresarial, y por eso es esperable que mucha gente venga de ahí, pero eso abre un riesgo de conflicto de interés importante. Y aparte han venido con un discurso en materia económica de mucha desregulación. ¿Qué quiere decir esa desregulación? Va a ser ayuda para que los sectores económicos específicos donde están representados en el gabinete tengan mayores ganancias. Eso creo que hay que estar muy atentos, de nuevo, cuando decían las políticas que ellos implementen, que esos conflictos de interés no primero se declaren, eso es bien importante, como por probidad y transparencia, pero también que luego no afecten en el quehacer político. Veía Tuve una minera anunciando un ministro. Claro, que por supuesto tenemos que bajarlo. Porque... Claro. Y veía además que las acciones de esa minera en Canadá, cuando anuncia que va a ser ministro, suben sus acciones un montón, y cuando ya saben que no va, bajan. Entonces, ¿por qué la expectativa de que esa persona vaya a estar en el gabinete hace creer que a esa empresa le va a ir mejor? O sea, evidentemente hay al menos alguna suspicacia de ese conflicto de interés, y creo que eso va a ser muy dañino si es que se expresa en que la política al final termine siendo solamente servil a ese poder económico y no ejecutemos políticas para el bienestar general. Y con respecto a la figura de una de las más criticadas de la ministra de la Mujer, Judith Marín, ¿cómo evalúan ese nombramiento? Bueno, han salido algunas, no sé si llamarlo chascarro, como esto... El exorcismo. El exorcismo porque una mujer le gustaba tener sexo prematrimonial, creo que era algo así. Una visión súper conservadora, que de nuevo, si se aplica en política, va a ser problemática. O sea, ella tiene una visión muy religiosa, y si quiere retroceder en lo que se ha avanzado en el aborto en 3 causales, por ejemplo, y que no solo se ha avanzado legislativamente, se avanzó con harta dificultad, pero se logró un reglamento que hiciera que esto efectivamente que fuera una prestación en que las mujeres que lo necesitaran pudieran acceder. Bueno, o sea, es que ahí se charquean las leyes. Salió la ley, hice el reglamento y maté la ley. Claro. O sea, ese es el tipo de actitudes que puede que tome el gobierno, no frontal, sino soterrado. Por eso, y por ejemplo ahí la ministra Orellana se esforzó mucho en mejorar reglamentos causales que antes hacía que si en un hospital hubiesen solo objetores de conciencia era muy difícil que las mujeres accedieran a la prestación de esa zona. Muchas cosas de esas se modificaron para asegurar la prestación, y claro, si ella entra y quiere volver a modificar el reglamento, dado su visión, pareciera que la va a modificar para que la ley no se implemente. Y eso puede ser problemático, y hay que estar también atento en todos los ministerios de cómo los cambios reglamentarios, administrativos, pueden torcer las ideas originales de las leyes que buscan implementar. Y con respecto a los abogados que defendieron a Pinochet, como el caso de el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el de Defensa, Fernando Barros, ¿qué opinión les merece eso? Mira, yo creo que para nadie era un misterio que Kast era pinochetista y el país eligió un pinochetista, y parte de las consecuencias de aquello puede ser que lleguen pinochetistas al gabinete más o menos declarados. O sea, me parece mal, me parece que son personas que... O sea, que deberíamos hace mucho tiempo tener un consenso en esta sociedad de que la dictadura de Pinochet fue negativa, fue dictadura, violó los derechos humanos, y yo no sé si ese consenso existe en el gabinete. Espero que no se expresen las políticas, espero que no busquen echar atrás el plan de búsqueda, espero que no busquen
causarle más dolor a los familiares de detenidos desaparecidos, de quienes sufrieron violación a los derechos humanos durante la dictadura, porque muchas veces plantean esto, los falsos exonerados, los falsos... y si quieren hacer una revisión administrativa la pueden hacer, pero sí, si hay una persecución casi a quien recibe un beneficio del Estado por haber sido víctima de violación a los derechos humanos durante la dictadura, es reabrir una herida que espero no se haga de nuevo. La gente la precede su historia, pero otra cosa es lo que vayan a hacer durante el gobierno, y por eso hablaba de esta oposición vigilante. Hay muchas cosas que nos hacen pensar como, chuta, pueden haber problemas, pero hay que ver lo que hacen y darles también el beneficio de la duda, que estando en el gobierno van a velar más por el interés general y no por estas causas más ideológicas, que también podríamos hablar de este encuadre del gobierno de emergencia, que yo creo que es de doble filo, porque por una parte yo no creo que haya una emergencia, creo que es una instalación que busca tener excusas para cuando no logren los resultados de las expectativas que han generado, pero a su vez los constriñe en otras materias, porque si empiezan con temas a dar la batalla cultural, como dicen ellos, o empiezan a cambiar otras cosas, es como, ¿por qué eso se enmarca dentro de la emergencia? Igual en la presentación del gabinete pareciera que tenemos emergencia en todo, ahora ya no es solo seguridad y economía, sino que todo es una emergencia en Chile, entonces con eso es un discurso que es un poco inverosímil, pero a la vez creo que es peligroso en el sentido que en la excusa de la emergencia pueden querer hacer cualquier cosa y decir como no, si te opones a esto es porque no estás por resolver la emergencia que ellos mismos inventaron. Ahora, la conformación del gabinete tuvo varias sorpresas. Gente del riñón de la exconcertación, o incluso ¿cómo se llama? La seguidilla con esta nueva opción de la nueva izquierda. Un radical, una demócrata cristiana históricos, que fueron ministros en los gobiernos anteriores, subsecretarios, parlamentarios, diputados, senadores. No estamos hablando de alguien que pasó por ahí, que era militante del partido y lo aguacharon, sino todo un simbolismo que hay detrás, que se ha querido instalar. ¿Qué es lo que leen ustedes de aquello y cómo afecta la relación con los partidos de origen? Yo veo que es gente que hace rato no participa en sus partidos de origen. O sea, bueno, Jimena Rincón hace mucho tiempo cruzó el charco, como se dice, desde los plebiscitos constitucionales y desde la misma campaña. Su partido apoyó a José Antonio Kast en la segunda vuelta, a Belín Matei. Por lo tanto, nos sorprende. Y el caso de Jaime Campo, entiendo que no era una persona activa en el Partido Radical, sino más bien tenía su ficha de militancia. Entonces, pero perdón, fue ministro de Lagos y de Bachelet. No, sí, digo en el tiempo, y eso también muestra los cambios que ha sufrido para bien el actual socialismo democrático de concertación. Cuando se habla de esta alianza, muchas veces se pone el foco el Frente Amplio cambió su posición desde que nació hasta ahora. Sin duda hemos cambiado y hemos ido aprendiendo de las circunstancias, pero también el socialismo democrático cambió, y mucha de la gente que yo creo que durante el periodo de la concertación fue la que tuvo el vínculo más estrecho con el mundo empresarial. Ya sabemos lo de Jimena Rincón pasándose del ministerio al directorio de la AFP, y que fue parte de las cosas que no le criticamos a la exconcertación, ya no están ahí, y eso también es una buena noticia y ha permitido que sea más fácil el encuentro y la conversación con ellos, y por eso mismo con su ex partido. Pero nada, tampoco me sorprende mucho, y tampoco me sorprenden las declaraciones de Campos bien altisonantes. Pareciera que más allá del ministerio que toma, va a ser la punta de lanza, como que pelee con la oposición, como se entiende que viene un poco de ahí, lo van a tener de guerrillero contra... Pivote para pegarle al... Exactamente, pero también lo hace de manera un poco burda. También recordar que fue el ministro que no le hizo caso a Bachelet respecto a Punta Peuco, no quiso firmar el decreto. Por lo tanto, yo creo que ya desde ahí se arrastran tensiones, y como decía Jimena Rincón, no me sorprende. No sé muy bien si ella de energía tiene algún conocimiento, o es más bien un nombramiento político, y ahí en ese caso hay que ver con quién se asesora, quiénes llegan de jefatura de gabinete o subsecretario, para ver cuál va a ser la política en la cartera de energía. Con respecto a la figura del presidente Gabriel Boric, ¿cuál va a ser el rol que va a asumir él ahora que ustedes van a ser oposición?
Ahí le tenéis que preguntar a él. Invítanlo, no, está difícil. No tiene cargo formal. Ya terminó su ronda de entrevistas. Claro. Pero yo creo que él, bueno, siempre nos lo ha dicho cuando conversado, está preocupado de gobernar hasta el último día, y eso es bien importante porque una cosa también para pensar rol se requiere energía, cabeza, y hoy día es el gobierno el que le toma lo principal de esa energía y de esos pensamientos. Bueno, vemos por ejemplo la emergencia de los incendios, tiene que estar 100% en eso, y yo creo que eso no le ha dado el espacio para tener una reflexión profunda del rol a utilizar. Yo creo que sin duda va a ser uno de los liderazgos relevantes de la futura oposición. Yo ahí también creo que hay una falsa dicotomía cuando se pregunta quién va a liderar la oposición. Nunca hay una persona que lidera la oposición, hay varios liderazgos y se complementan, y eso también es positivo, como que a veces se trata de poner en cuadro negativo cosas que son buenas. Yo creo que tiene un rol internacional importante, yo creo que ha logrado con una postura clara en materia internacional, con una postura de siempre, la defensa de los derechos humanos, la democracia, tener una espalda para hablar también en materia internacional en un escenario y un mundo bien convulso. Yo creo que va a ser uno de los temas que va a estar bien en el centro de la discusión, la geopolítica, las posiciones internacionales tanto de nuestro país como de los vecinos. Y ahí yo creo que el presidente, en su calidad ya de expresidente después del 11 de marzo, va a poder jugar un rol importante también. Así que yo creo que por ahí van como líneas muy generales, pero en lo específico de qué va a hacer, si va a armar algo, si es que va a entrar a la política interna del partido, si es que va a ir fuera del país, no lo sé. Bien, pues ha sido un agrado conversar con Andrés Cublé, secretario general del Frente Amplio. Después de la derrota y la necesidad de reconstruir los ánimos, levantar los ánimos. Lo primero, seguir adelante y hacer un diseño de cómo se van a entender con un gobierno que todavía no sabemos por dónde va a ir, digamos sinceros, si va a ser un gobierno entre comillas de emergencia o si va a tener de soslayo, porque frontalmente parece que no lo van a hacer, pero de soslayo todo un retroceso social, ese es el temor que hay. Y además, bueno, no basta criticar al gobierno de turno, hay que ser con propuestas mejores. Claro. Y eso hay que construirlo. Así que tiene harta pega. Ahí yo creo que hay algo que quería decir que se me olvidó para pasar. Póngalo. Respecto, por ejemplo, a eso que hacen de soslayo las cosas, ellos dijeron, no, nosotros no vamos a recortar gasto social porque vamos a hacerlo de otro lado. Y lo que hacen, lo que anuncian es que entran con una reforma tributaria. Entonces lo que va a hacer es bajar del 27 a 23%, quieren bajar el impuesto a las empresas. De nuevo ahí también ojo con el conflicto de interés. Y después lo que van a decir es, chuta, no tenemos plata, porque ingresa menos. Entonces vamos a estar obligados a apretarnos. Sí. Nunca te van a decir, queremos recortar gasto social, pero se dan la vuelta larga porque supuestamente bajando impuestos se acelera el crecimiento y la inversión, que también no es tan así. Pero entran por ese lado para después entrar con su agenda de desmantelamiento y achicar el Estado, que es la que también les interesa, pero no la dicen tan frontalmente. Aunque agarran la motosierra en Argentina, pero después no, era una cortesía, ¿no? Ese va a ser el primer round que van a tener ahí en el Congreso con el gobierno. Andrés Cublé, secretario general del Frente Amplio, muchas gracias por haber venido a Línea 1. Muchas gracias por la invitación. Y no olvide, Metro Estación Central. Sí, no, ya. Esta vez se me olvidó y me bajé en el metro equivocado, pero caminar un poquito más no hace mal. Universidad de Santiago. Sí. Escuela de Periodismo, Psicología. No. Es un campo. Lleva una caminata de 10 minutos para acá. Tampoco está en vez de 5 días. Sí, está muy bien, está muy bien. Que estén muy bien. Que tengan buen día. Igual. Bueno, cuando son las 8:57 vamos a la agenda del día. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Agenda. A las 10 horas, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luxic, con la presencia de sus pares de Santiago, Mario Desbordes, el alcalde de Recoleta, Fares Jadwe, Providencia y un montón más, encabezan el lanzamiento Patente en un Día, una plataforma que permitirá que miles de emprendedores puedan conseguir un permiso para abrir sus negocios en menos de 24 horas. Gran cosa. Menos trámites. Menos trámites, sí. A un negocio chiquito le piden más que para construir la Torre de Babel. Hacerla corta. Ya a mediodía, ¿qué pasa? La directiva de la ADC, la Democracia Cristiana, realiza el homenaje al expresidente Eduardo Frei Montalva, a 44 años de su muerto. Sí, es que yo lo había leído, dije homenaje al expresidente Eduardo Frei, pero dije, no estaba suspendido. Pero claro, es Eduardo Frei Montalva. ¿Su muerte está vivo o no? Claro, está vivo. No, pero... Bueno, a 44 años de su muerte se va a hacer una ceremonia religiosa y una entrega
de una ofrenda floral. Pregunta del día. Surgen críticas a la designación de algunos ministros, como Judith Marín en el Ministerio de la Mujer. Exorcista. Claro, porque es exorcista, porque es conservadora, porque no cree mucho en el ministerio, decía que había que desaparecer o fusionarlo con otro. Es polémico. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa de esas críticas? Bueno, un 2% señaló que son críticas infundadas, un 40% afirmó que será un problema para José Antonio Kast y un 58% dijo que es lo que la gente votó. Sí, hay que el asumir. 58%, justamente, Claro. el 58%. Exactamente la que sacaron. ¿Ves? Nuestra encuesta siempre muy exacta. Exacto. Muy predictiva. Ahora futuro piénsenlo. Pero lo que es predictivo, que ahora viene Rodrigo. Viene Rodrigo Alcaíno. En la Susach. Gracias por su compañía. Y mañana, último día, nadie se enoja. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.